Dice un refrán español que el que se casa por todo pasa, y es verdad, cuando los matrimonios llevan muchos años de convivencia, la vida ya les ha llevado por muchas sendas y caminos. Y en el tema del amor y las relaciones de pareja, da igual que vivas en el Palacio de la Zarzuela, en un piso del Extra Radio o en una casita de pueblo. Felipe y Leticia han cumplido este año 21 años de matrimonio, el 21º aniversario de boda, y lo cierto es que durante todo este tiempo han vivido diferentes experiencias. En este vídeo vamos a recordar un poco las más negativas, y es que hemos puesto un top de las 15 grandes broncas por las que Leticia y Felipe en algún momento se podrían haber divorciado. Y hay alguna que yo creo que no hemos comentado y que llama bastante la atención. El matrimonio de los Reyes se basa en 4 puntos de un acuerdo no hablado que incluyen el salir solos una vez a la semana, el que la familia no se toca, en el que los amigos son sagrados y que la educación y formación de sus hijas va al 50%. Han tardado todo este tiempo en lograr ese equilibrio. Lo cierto es que Leticia ha tenido que pelear por encontrar su sitio en Zarzuela y ha sufrido también, como digo, una serie de crisis que nos hace llegar a la pregunta: ¿quién no ha tenido baches en su matrimonio? Bueno, al final se solucionan, se hacen más fuerte. Felipe es como la calma y ella como la polvorilla, pero se terminan arreglando, se complementan bastante bien, y creo que por herencia histórica sabemos que no existe el matrimonio perfecto. Bien, pues vamos a empezar con las crisis más importantes en esta pareja. El número 1. El verano de cada uno por su lado. 48 horas trepidantes. Los príncipes de Asturias. Vacaciones privadas entre rumores de distanciamiento. Esto lo tituló un diario nacional monárquico, el ABC, y nos referimos a algo de lo que ya hemos hablado en este canal, el verano de 2013. Felipe y Leticia acuden cada uno por su lado a Mallorca. Ella llega 3 días antes y se va 3 días antes que Felipe, Sofía y Leonor. El círculo más estrecho de la pareja confesó que el príncipe lo estaba pasando mal, todavía no había llegado a ser rey, tendría que pasar un año más. Y decían que Felipe seguía enamorado y Leticia seguía marcando un espacio propio fuera de la familia a continuación de su vida anterior, que en ocasiones choca con su actual condición. Los rumores desataron una crisis institucional. 2 días después, el entorno real, por boca del entonces jefe de prensa de Zarzuela, Javier Ayuso, salió a desmentir la noticia. No hay una crisis matrimonial, sino una crisis en la percepción pública del matrimonio motivada por la interpretación errónea de determinados hechos, pero son 2 cosas distintas. Aseguraron que los príncipes siguen compartiendo un proyecto de vida en común y en familia, y que para Leticia era fundamental mantener un espacio privado propio en el que busca refugio para amortiguar la presión a la que se siente sometida. Ese verano de 2013 está también relacionado con el propio Jaime del Burgo. Y no solo fue este artículo, fueron varias columnas de opinión que, utilizando eufemismos y metáforas, daban por hecho que Leticia estaba teniendo una relación extramatrimonial y que el divorcio estaba a las puertas. Finalmente no pasó. Número 2. Guerra civil entre las reinas sin armisticio. Sí, el episodio de la Catedral de Palma de Mallorca. Misa de Pascua. Leticia pasa a ser la mala de la historia, mientras que la reina emérita Sofía es subida a los altares de la popularidad. Un gesto feo de Leonor, todavía siendo niña, con su abuela, y una madre, en este sentido, preocupada porque la abuela no le hiciese fotos en ese momento, trascendió a la opinión pública en forma de vídeo. Finalmente Leticia tuvo que hacer un gran esfuerzo para ceder ante ese error. Su marido le pidió gestos hacia su madre y, bueno, lo siguiente que vimos fue abrirle la puerta en el hospital cuando fueron a visitar a Juan Carlos. Ella aceptó,
para Leticia fue más duro que le impusieran la presencia de las niñas en ese momento, y es que ella no quería. Por primera vez, Felipe usó su autoridad, es decir, sí o sí, y eso hizo que el matrimonio se resintiera y mucho. Número 3. El lodazal del querido compi Yogi. Polémica de índole político. Javier López Madrid, uno de los mejores amigos de Felipe y compañero del yoga de Leticia, el famoso compi Yogi. El empresario fue procesado en el caso de las tarjetas Black de la Caja Madrid e investigado en una pieza separada de la trama púnica. En marzo de 2016 publican unos mensajes de móvil que los Reyes se intercambiaron con López Madrid apenas unos días después de que se conocieran los gastos hechos por cada uno de los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia con las tarjetas opacas al fisco. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos, nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Estas palabras de Leticia, acompañada de un beso con Yogi, abrieron la puerta a un montón de críticas. Felipe ya le había avisado a su mujer en muchísimas ocasiones que nada de mensajes, que cualquier cosa se dice o en privado o a viva voz. Y cuando saltaron los mensajes en el medio de comunicación fue un "ya te lo dije" del rey en toda regla. 4. El espectáculo lamentable de Zacatecas. Sí, nos tenemos que ir a México, año 2015. Felipe, estrenando reinado, acude al país azteca junto a Leticia y acompañados de el entonces presidente mexicano Peña Nieto y su esposa, la actriz Angélica Rivera. Varios momentos tensos. El primero cuando Leticia, en vez de colocarse junto a su marido y el mandatario mexicano para una foto, pasó olímpicamente. Se puso a mirar unos libros y después, cuando durante los discursos la reina no paró de mirar y usar bajo la mesa su teléfono móvil, se disparó incluso las llamadas de atención por parte de una funcionaria que además le pidió que no tocase los libros. La biblioteca era antigua y era para ver, no para tocar. Aquella actitud de la monarca provocó finalmente una fuerte discusión en el avión de vuelta a Madrid. Número 5. Cabreo en las Cortes. También, año 2016, apertura de las Cortes. La cara de Leticia era un poema tan grande y visible como el edificio de los leones. No esbozó ni media sonrisa en el tiempo que duró el discurso de su marido. Apagada, distante, con la mirada perdida, ni siquiera sonrió ni cambió su gesto cuando el rey acabó su intervención y buscó su mirada. Estaba enfadada y así nos lo hizo notar a todos. Las niñas que estaban ahí sonriendo, Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, sin saber dónde meterse, y Felipe, pues también intentando ser diplomático frente al témpano de hielo que estaba siendo Leticia. 6. Yo no voy. La frase preferida de Leticia. Las Islas Baleares han sido el escenario de muchos baches de su matrimonio y en 2017 tuvo la combinación de dos cosas. Dos cosas que Leticia no lleva nada bien. Los amigos del rey y Mallorca. El 9 de septiembre de ese año se casaba en Palma de Mallorca la hijada del soberano, Martina Jáudenes de Diego, con Luis Abascal Alia. Leticia dijo que ni ella ni sus hijas iban a ir y así fue, no estuvieron. Felipe se presentó solo en la celebración, le valió un buen enfado con su esposa y precisamente de ahí tenemos una foto que aparece él solo con un plato de croquetas que dio bastante que hablar. Ya hablamos también en su momento. 7. Nos echan, nos vamos. En marzo de 2013 el Papa Francisco era elegido sumo pontífice. Antes de su primera misa acudieron numerosos jefes de Estado, igual que a su muerte, a su funeral y a la llegada de este nuevo Papa. Pero entonces, en 2013, los príncipes de Asturias asistieron a un acto en la Embajada Española en la Santa Sede. En ese evento, Felipe conversaba con políticos y autoridades de la Conferencia Episcopal, mientras su esposa hablaba por teléfono en una sala contigua. En un momento dado, de manera abrupta, Leticia se acerca al rey y le dice: «Me han dicho que esto se acaba ya, que nos echan, nos vamos ya».
ante lo cual Felipe, entonces príncipe, terminó acompañando a su mujer a la salida. Se lió bastante, ella se quería marchar porque no estaba cómoda y cuando eso pasa se le nota demasiado, su cara es un poema. Fue una bronca de las buenas y este episodio también figura en los anales del aguante del rey Felipe VI. Número 8. La bronca de la esposa por sentirse discriminada. Noviembre de 2010, los todavía príncipes de Asturias realizan un viaje oficial a Perú y en la ceremonia de recepción todos los momentos están presididos por Felipe, dejando de lado a Leticia, que no sabe qué hacer, no sabe dónde incorporarse. Él continúa con la ceremonia, Leticia perdida, nadie le echa una mano y sí, esa noche Felipe recibió una brutal bronca de su mujer y también a la persona de protocolo encargada de organizar junto con el mismo departamento la ceremonia de bienvenida, pues no guardará muy buen recuerdo de Perú. 9. Felipe, te paras con cualquiera. Una de las discusiones más repetitivas, en este caso en el matrimonio royal, y es que cuando acuden a un acto se acercan a la gente a saludar. ¿Qué pasa? Que el rey siempre tarda y se entretiene mucho más que Leticia. Últimamente hemos visto que se han cambiado las tornas, pero se entiende en cosas como la misa de la Dana y demás, donde efectivamente tenían que estar con las víctimas y a ser posible sin prisa. En marzo de 2011, siendo todavía príncipes de Asturias, acudieron a una visita oficial a Galicia y según los asistentes en la comitiva que acompaña a la pareja, el concejal Carlos González Garcés, la princesa pensaba que el acto estaba tardando más de lo necesario por culpa de Felipe. El político aseguró en su blog que en un momento dado Leticia se dio media vuelta y le dijo a Felipe: si te paras con cualquiera no vas a acabar nunca. Una demostración de genio que suponemos pues no habría acabado muy bien ese día. 10. Recriminaciones en plena calle. Diciembre de 2013. Los vecinos de Somos Aguas, un barrio de Madrid cercano a Zarzuela, alucinaron cuando, alertados por los gritos de una discusión de pareja en plena calle, se asomaron a sus ventanas y descubrieron que se trataba de Felipe y Leticia. Los príncipes de Asturias iban a acudir a una fiesta privada de unos amigos y saltó la chispa. Según esos testigos, la princesa entonces estaba echándole la bronca a su marido por alguna razón, mientras éste aguantaba de forma estoica. Todo en plena calle. Número 11. Nos acercamos al final. Pelea por la presencia de la infanta Cristina en la comunión de Leonor. 2015, mayo. La princesa de Asturias, Leonor, celebraba con el resto de su clase del Colegio Santa María de los Rosales su comunión. Leonor tiene una estrecha relación con su prima Irene Urdangarín, según lo que dicen, según ese momento. Yo lo pongo bastante en duda. Dicen que las dos niñas tienen la misma edad y que siempre se han llevado de maravilla y que ahora esta amistad se ha enfriado bastante desde el caso Nos. El caso es que el rey estaba dispuesto a permitir la presencia de su hermana Cristina, desterrada de Zarzuela en aquella época, para que volara desde Ginebra con Irene y las primas pudieran estar juntas en esa fiesta familiar que tuvo lugar en Zarzuela. Leticia no quería ni oír hablar del tema, no quería hacer caso a su cuñada ni con la excusa de traer a su sobrina. Al final, Leticia tuvo que ceder y, aunque fuentes cercanas al entorno dicen que ni se saludaron, este hecho supuso un enfrentamiento de los gordos entre Leticia y Felipe. Número 12. La bronca asturiana. Sí. Premios Princesa de Asturias 2015. El rey tiene la costumbre de ir a ensayar la noche antes de los galardones al Teatro Campo Amor de Oviedo. Esa noche Leticia decide irse con un grupo de amigos, algunos que le han acompañado desde Madrid a casa de otra amiga que vive en Oviedo, a disfrutar esa velada.
Leticia regresa de madrugada al Hotel Reconquista con un gran enfado de su marido por las horas ante el día tan importante que les esperaba. Bueno, de esto hay varias historias, de los príncipes, de los premios Príncipes de Asturias. 13. Sentada lejos del monarca. Junio de 2015. El Fórum Impulsa de la Fundación Princesa de Girona. Llega a todo el mundo. Tensión entre Felipe y Leticia. Leticia, que gesticula mucho cuando habla, da muestras de un visible enfado con su marido. Le lleva incluso a sentarse alejada de él. Un semblante serio que no dejó lugar a dudas de la discusión del matrimonio. Muy fuerte. Ese vídeo está aquí en YouTube, en el canal de la Casa Real, pero lamentablemente no hay imagen que evidencie esto porque se centraron únicamente en las palabras de Felipe VI. 14. Primera gran crisis. Es la menos conocida, pero una de las más fuertes que han vivido desde que se conocieron. En ese momento no estaban casados. Al poco de empezar a salir, Felipe tuvo dudas acerca de la relación que mantenía con Leticia. La cosa quedó en nada, pero justo fue un mes antes de que la relación se hiciera pública y estuvo a punto de mandar todo al traste. Uno de los episodios más misteriosos. En su momento se dijeron nombres, tanto de ella, nombres de terceras personas, tanto de ella como de él. En concreto, uno tenía que ver con una personalidad televisiva muy conocida y que creo que aquí la gente sois muy inteligentes y me vais a permitir que no diga el nombre, que además me cae genial. Y por parte de ella sí se puede decir, porque lo dijo el señor en un libro, Jaime del Burgo. Y por último, la última gran crisis. Polémica ausencia de Leticia en el viaje a Francia con el motivo de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Leticia no quería ir como primera dama, no quería hacer de mujer florero y decidió denegar la invitación de la señora Macron. Ella viajó sin Felipe en un vuelo regular de Iberia a Lima, donde comenzaban un día después una visita de estado a Perú. Esto que pasó en noviembre del año 2018 supuso un fuerte enfrentamiento entre los dos. Uno de los más importantes, uno de los más gordos en este sentido, por lo que Felipe veía como falta de disciplina de Leticia y lo que Leticia veía como una autodeterminación para no ser simplemente la señora que acompaña al rey. Bueno, pues con esto terminamos estas 15 grandes crisis de Felipe y Leticia, vídeo especial. Lo quería hacer desde hace tiempo porque la verdad está bastante interesante y alguna gente dirá, ¿y desde 2020 para acá no ha habido crisis? Sí, pero es que ya las hemos contado. Entonces aquí tocaba un poco contar las otras, especialmente las de los primeros años de matrimonio y bueno, en fin, no sé si me he dejado alguna. Ponérmelo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. También uniros al canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.